Bendiciones, hermanos. Quisiera en esta ocasión pues contaros cómo fueron las últimas horas de Padre Pío de Pietrelcina en este mundo. Todos sabéis que soy un gran devoto de Padre Pío y en la actualidad me encuentro escribiendo un libro sobre mis experiencias personales con Padre Pío. Pero en este caso, tema aparte, ¿verdad? Pues quisiera contaros esas últimas horas de vida de Padre Pío, en el cual nos dejó constancia el Padre Pellegrino Funicelli, fraile capuchino, en el cual escribió y detalló cómo fueron esas últimas horas de Padre Pío. Esta es una carta en la cual se publicó en la revista La Casa Sollievo de la Sofforenza, o sea, la Casa del Alivio del Sufrimiento, en el cual se escribió en octubre del año 1968, casi unas 2 semanas o 3 después del fallecimiento de Padre Pío. Y quiero dar lectura a esa carta en la cual pues, nos describe y nos cuenta cómo fueron esas últimas horas del fallecimiento de un santo. Esto lo muestro para que vean cómo un santo, una persona tan cercana a Dios, pues aún en su lecho de muerte pide la misericordia de Dios. Cuanto más, por ejemplo, yo, pecador empedernido, tengo que pedir esa misericordia al Señor el día en que a mí también, pues, me toque ese tránsito, ¿verdad? De pasar del peregrinaje de este mundo hacia la eternidad. Esa carta dice así: poco después de la hora 21 del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Mariano se había alejado ya de la celda número 4, yo había entrado. El Padre Pío, por medio del intercomunicador, me llamó a su habitación. Estaba en su lecho, acostado sobre su flanco derecho. Me preguntó solamente la hora señalada por el reloj de alarma de su mesa de noche. De sus ojos enrojecidos enjugó algunas pequeñas lágrimas y regresé a la habitación número 4 para ponerme a la escucha del intercomunicador siempre encendido. El padre me llamó aún otras 5 o 6 veces hacia la medianoche y tenía siempre los ojos enrojecidos de llanto, pero de un llanto dulce, sereno. A medianoche, como un niño temeroso, me suplicó: «Quédate conmigo, hijo mío», y comenzó a preguntarme la hora. Me miraba con ojos llenos de súplica, apretándome fuertemente las manos. Luego, como si se hubiese olvidado de la hora, requirió a continuación. Me preguntó: «¿Has dicho la misa?». Respondí sonriendo: «Padre espiritual, es demasiado pronto ahora para la misa». Y él replicó: «Esta mañana la dirás por mí». Y yo: «Pero todas las mañanas la digo según sus intenciones». Posteriormente quiere confesarse y finalizada su confesión sacramental dice: «Hijo mío, si hoy el Señor me llama, pide perdón por mí a los hermanos por todas las molestias que he dado, y pide a los hermanos y a los hijos espirituales una oración por mi alma». Respondí: «Padre espiritual, estoy seguro que el Señor lo hará vivir aún mucho más, pero, por si usted tuviese razón, puedo pedirle una última bendición para los hermanos, para los hijos espirituales y para sus enfermos». Y él, en referencia a Padre Pío, dijo: «Sí, que bendigo a todos. Pide también al superior que dé él por mí esta última bendición». Por último, me ha solicitado renovar el acto de profesión religiosa.
Era la 1 cuando me dice: siento, hijo mío, que en el lecho no respiro bien. Me dejó levantarlo. En la silla respiraré mejor. La 1, las 2, eran las 3. Era, por lo general, la hora en la cual solía levantarse para prepararse para la Santa Misa, y antes de sentarse en la butaca solía hacer 4 pasos por el corredor. Aquella noche noté con gran maravilla que caminaba derecho como un joven, tanto que no tuve necesidad de sostenerlo. Junto a la puerta de su celda dice: vayamos un poco al balcón. Lo seguí teniendo la mano bajo el brazo. Él mismo encendió la luz y, llegando junto al sillón, se sentó y miró alrededor. Parecía que con los ojos buscase algo. Luego de 5 minutos quiere regresar a la celda. Traté de levantarlo, pero me dice: no puedo hacerlo. En efecto, se había cansado. Padre espiritual, no se preocupe, le dije para darle coraje o para animarlo, y tomando súbitamente la silla de ruedas, que estaba a 2 pasos, lo tomé por debajo de los brazos y lo pude sentar en la silla. Él mismo levantó los pies del suelo y los puso sobre el estribo. En la celda, cuando estuvo sentado en la butaca, indicándome con la mano izquierda y con la mirada la silla de ruedas, me dice: llévala afuera. Al entrar nuevamente en la celda, noté que el padre comenzaba a palidecer. Sobre la frente tenía un sudor frío. Me asusté aún más, pero cuando vi que sus labios comenzaban a ponerse lívidos y repetía continuamente: Jesús, María, Jesús, María, con voz siempre más débil. Me moví para ir a llamar a un hermano, pero él me detuvo diciendo: no despiertes a nadie. Yo me encaminé igualmente corriendo y me había alejado pocos pasos de su celda cuando me volvió a llamar. Y yo, pensando que no me llamase para decirme lo mismo, volví hacia atrás. Pero cuando oí repetir no despertar a nadie, le respondí con una súplica: Padre espiritual, déjeme hacerlo. Y corriendo me dirigí a la celda del padre Mariano, mas viendo abierta la puerta de Fray Guillermo, entré. Encendí la luz y lo sacudí. El padre Pío está mal. En un momento, Fray Guillermo llegó a la celda del padre y yo corrí a telefonear al doctor Sala. Este llegó en 10 minutos y apenas vio al padre, preparó enseguida lo necesario para hacerle una inyección. Cuando todo estuvo pronto, Fray Guillermo y yo tratamos de levantarlo, pero al no tener éxito tuvimos que sentarlo en el lecho. El doctor lo inyectó y luego nos ayudó a volverlo a la butaca, mientras el padre repetía con voz cada vez más débil y con los movimientos de los labios cada vez más imperceptibles: Jesús, María, Jesús, María. Entretanto, llamados por el doctor Sala, comenzaron a llegar Mario Penelli, sobrino del padre Pío, el director sanitario de la Casa Solievo, doctor Guso y el doctor Giovanni Scarale, mientras, llamados por mí, ya habían llegado el padre Guardián, el padre Mariano y otros hermanos. Mientras los médicos le administraban oxígeno, primero con una cánula y luego con máscara, el padre Paolo de San Giovanni Rotondo administraba al padre espiritual el sacramento de los enfermos, y los otros hermanos arrodillados a su alrededor oraban. A la hora 2:30
acerca suavemente la cabeza al pecho. Había fallecido. Pues fíjense, hermanos, con qué delicadeza, con qué amor aún el Padre Pío, estando ya en sus últimos minutos, en sus últimas horas, no quiso molestar absolutamente a nadie. Se quiso ir en silencio. Sus labios solamente querían repetir dos nombres: Jesús, María. Jesús, María. María, nuestra Madre, que siempre se desvive e intercede por sus hijos y no rechaza ese llamado, ¿verdad?, cuando lo hacemos con fe. Y Jesús, nuestro único Salvador, nuestro único Redentor. Esos dos nombres que se te queden grabados, que en el lecho de nuestra muerte Dios nos dé y derrame su misericordia por nosotros, y tengamos también la oportunidad de repetir estos dos preciosos nombres: Jesús, María. Jesús, María.